Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a mi canal Rubiela Huitrago, en el que damos tips, consejos para escritores. Hoy estoy con una invitada súper especial. Estoy con Gabriela García González, es una experta en desarrollo personal integral, escritora, educadora, conferenciante y una referente del coaching para niños, el empoderamiento infantil, femenino y ahora también para autores, para escritores, también es un referente y un coaching. Entonces, bienvenida Gaby, es un placer para mí tenerte aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de una temática que tú eres súper experta, la resiliencia. Cuéntanos, Hola, ¿qué ¿cómo tal? vas? Encantada de estar aquí contigo y tu audiencia. Y nada, ahí comenzando ya para poder ayudar a todos esos escritores que se encuentren con desafíos, que seguramente todos nos encontramos con desafíos para ayudarnos de esa resiliencia, ¿no? Claro que sí. Entonces empecemos, Gaby. Cuéntanos así en unos términos sencillos para escritores y no escritores, porque también hay personas que nos siguen. ¿Qué es eso de la resiliencia? Bueno, la resiliencia es una habilidad que normalmente todos pensamos que o se tiene o no se tiene, o se nace con ella o no, pero en realidad todos llevamos esa capacidad de, al encontrarnos con una adversidad, algún obstáculo, algún bloqueo, tenemos esa fuerza interior para poder superarlo, aprender de ello y desbloquearnos y seguir adelante, tanto sea en el ámbito, por ejemplo, de la escritura, si estamos preparando algún manuscrito de una novela, un libro de no ficción, o incluso yo lo aplico en todas las áreas de mi vida, ¿no? Porque constantemente estamos sorteando desafíos, imprevistos, algo que quizás es como, no es como esperábamos, entonces es muy importante esa resiliencia, despertarla, y algunos las tenemos más desarrollados que otros, pero esto es como un músculo. Cuando vamos al gimnasio, tú sabes, todos tenemos músculos, pero unos músculos más grandes que otros de acuerdo a cómo los entrenemos. Pues con la resiliencia ocurre exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que aprender a, digamos, acudir a ella y a desarrollarla para cada momento de desafío, y en este caso justamente de este tema que nos traes hoy, que es de cómo los escritores nos enfrentamos a esos bloqueos, a diferentes situaciones que ahora vamos a profundizar, cómo podemos salir adelante a través de la resiliencia y cómo potenciarla, porque todos, está comprobado científicamente, la llevamos, pero simplemente debemos desarrollarla y potenciarla. Así es, Gaby. Y revisando tu libro que tienes ahí en tu foto que te acompaña. Se me olvidó decir al comienzo que pues eres escritora de este gran libro, El poder de tu resiliencia, en el que nos das 33 poderosas herramientas para cambiar la vida. Quería preguntarte, ya yéndonos también pues al ámbito de la escritura, ¿cómo puede tu libro, los consejos que tú nos das, esas herramientas poderosas, cuando nos sentimos inseguros, bloqueados, cuando nos enfrentamos a esa hoja en blanco y de pronto también salimos un poquito del bloqueo de la hoja en blanco, pero después de que escribimos como que lo que tenemos en la cabeza no nos sale también, cómo nos ayuda la resiliencia a salir de ahí, a avanzar en Sí, ese propósito. sí, bueno, nos ocurre a todos. Primero y principal, lo que debemos saber es que nos ocurre a todos los escritores, Uh -huh. porque muchas veces uno como autor puede pensar, ¿por qué me bloqueo? Y pensamos que solamente nos ocurre a nosotros, o a nosotros solos, ¿no? Valga la redundancia. No, nos ocurre a todos, en algún momento o en otro. Y fíjate que es raro que no ocurra, o sea, lo raro es que no ocurra. E Sí. incluso es bueno que ocurra. ¿Por qué? Porque cuando
está sucediendo este bloqueo o de esta inseguridad, o esta, digamos, mente en blanco de cómo seguir, esa hoja en blanco famosa, nuestra mente está comprobado también científicamente que está reacomodando esas ideas para poder hilarlas, hacerlas lógicas y plasmarlas. Solo que tenemos que dejarle tiempo, ¿no? Lo que nunca nos han enseñado, nos han contado, es que no es que por arte de magia viene la idea y se plasma, ¿no? También lleva su proceso. Y esta es una parte de ese proceso. Entonces, fíjate que voy a sorprender y que es bueno que nos ocurra eso, porque luego va a llegar la creatividad y ya acomodar esas ideas para poder plasmarlas en ese manuscrito. Entonces, lo primero que debemos hacer es justamente aceptar ese bloqueo. Justamente has visto que también se habla de las emociones, de no reprimirlas, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Aceptamos ese bloqueo para poder darle el tiempo suficiente a nuestra mente que reacomode esas ideas para que luego tengan lógica y podamos escribirlas de la forma más amena y más adecuada, más allá que luego vengan las correcciones y todo esto, ¿no? Entonces, el primer tip que podemos aplicar aquí como autores cuando nos bloqueamos es darle permiso a esa sensación. ¿Por qué? Porque si no nos desesperamos cada vez más, nos cerramos más, ocurre como un nudo y ya ahí es como un grifo que no pasa el agua, entonces ahí sí que estamos perdidos. Entonces, la opción es relajar, dejar fluir ese bloqueo y darle tiempo, ¿no? Para que ocurra ese proceso. Y tú me dirás, bueno, Gabriela, pero ¿cómo le damos tiempo a este momento, ¿no? ¿Qué hago en ese momento yo? Pues vamos a ir a lo concreto. En ese momento podemos hacer muchas cosas, o incluso no hacerlas. ¿Qué ocurre? Si no hacemos absolutamente nada, nuestra mente constantemente nos está enviando mensajes. Ese parlanchín que tenemos, que es normal, pero tenemos que saber gestionarlo. Y ahí mandamos nosotros, no el parlanchín o la parlanchina. Entonces, si constantemente nos está diciendo, ves que te has bloqueado porque no tienes esa seguridad de escritor para poder plasmar las ideas que tú quieres en esta novela o en esta no ficción, no pones correctamente los personajes o tal, pues ahí vamos a controlar ese parlanchín. ¿Cómo lo controlamos? Por ejemplo, yo utilizo mucho, con muy buenos resultados, que es la famosa atención plena, el mindfulness, ¿sí? Que justamente hablaremos de ello al final, porque, bueno, le haré un regalito a todos nuestros oyentes o, bueno, todo tu público, para que luego ponga en práctica esto, ¿sí? Junto con ese regalo. Entonces, bueno, la atención plena, claro, la atención plena lo que hace es, primero, que controlemos ese mensaje interior que constantemente está, esos pensamientos. Y fíjate, Ruby, que tú lo debes saber también, por supuesto, que esos mensajes o esos pensamientos que aparecen, que son miles al día, el 80% son todos negativos. Así es. Entonces, tenemos que saber gestionar eso. Entonces, es fundamental, porque la atención plena nos va a ayudar ahí a centrarnos en lo positivo y en lo que queremos lograr, ¿vale? Vale, por ejemplo, le podemos decir a nuestros pensamientos, vale, perfecto, yo acepto esos pensamientos que me están llegando ahora, pero ahora voy a controlarlos de la forma en que voy a enfocarme en lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Que durante este tiempo que yo estoy gestionando estas emociones o estos pensamientos, voy a tratar de crear o dejar fluir esa creatividad que se vaya acomodando, porque va a surgir algo mejor. Pero para eso tenemos que pasar por ese proceso. Es como barreras en un camino que tenemos, entonces tenemos que ir por diferentes peajes para poder ir al destino final. Y eso forma parte de ese destino final, ¿no? Entonces, un tip importante es dejar fluir la emoción, saber que es normal, que nos ocurre a todos, y enfocarnos en un pensamiento positivo en el cual
tampoco cuando hablo del pensamiento positivo, quiero aclarar, Ruby, no es todo happy, todo feliz, que todo está perfecto, nada más lejos de la realidad, ¿sí? Entonces, simplemente es dejar fluir la emoción y vamos a filtrar esos pensamientos negativos o eso de síndrome del impostor, que no somos lo suficiente como para escribir esa frase que queremos en el libro. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlos pasar y los vamos a filtrar y nos vamos a quedar con lo bueno. Lo bueno que es que vamos a darle un tiempo a este proceso para que se reacomoden nuestras ideas, ¿sí? Pero Y es más, Gaby, sí, sí. perdón que te interrumpa ahí, pero a veces ocurre que cuando le damos ese tiempo, que también pues en los talleres de escritura nos recomiendan, deje enfriar el texto, Sí. y está muy alineado al tip que tú nos das cuando sentimos esos sentimientos de frustración, pero nos ocurre también a los escritores que cuando lo dejamos enfriar, le damos ese tiempo al texto, lo volvemos a leer, ya como que nos suena diferente, como que no lo sentimos alineados a lo que queríamos en el comienzo y volvemos a caer en la frustración. ¿Qué hacemos ahí en ese momento? Porque nos estás diciendo por un lado, dale tiempo, pero por el otro lado, después de que le doy el tiempo, sigo con ese sentir. ¿Qué practicamos ahí? ¿Qué herramientas nos puedes sugerir? Claro, exactamente. Eso que estás diciendo tú también pasa en la mayoría de los casos, nos ocurre constantemente cuando dejamos enfriar. Entonces, cuando dejamos enfriar ese documento, ese manuscrito, ¿qué ocurre? Viene la segunda fase del desafío. ¿Qué Mm, es esto? Saber que nos vamos a enfrentar a un manuscrito que quizás no vamos a reconocer porque nosotros también vamos evolucionando en ese tiempo o cambiamos de perspectiva. E incluso volvemos a leer, como decías, ¿no? mm, Ese manuscrito o esa frase y decimos, pero ¿quién ha escrito eso? Porque pensamos que no lo hemos escrito y ha sido así. Entonces, cuando nos ocurre esto, que también el tip es que es normal, que ocurre, es importante saberlo, porque esto nadie nos lo cuenta cuando, bueno, somos escritores y comenzamos esta aventura, ¿no? De ser escritores y de escribir tanto no ficción como novela. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, primero hacernos la pregunta de por qué hemos escrito eso en ese momento. ¿Por qué creemos que lo hemos escrito? Esta pregunta, ¿qué hace? Nos lleva de la mano a la esencia, ¿sí? de eso. Y es importante siempre tener presente, a raíz de esta pregunta que nos vamos a hacer, ¿por qué hemos escrito eso? Desde el principio del manuscrito, desde el principio de ese documento, es tener presente, yo por ejemplo la tengo cada vez que escribo en una bitácora en la pared de mi despacho, de mi escritorio, y siempre cuando dudo o cuando dejo enfriar el manuscrito y vuelvo a releer y digo, pero ¿esto quién lo ha escrito? Lo he escrito yo, porque lo ha escrito otra persona diferente. Y recurro a esa pregunta, que es la que me he hecho cuando he iniciado el proyecto. Y es, ¿por qué yo he iniciado este proyecto? ¿Qué es lo que quiero yo conseguir con este proyecto? ¿Qué quiero conseguir con este proyecto? ¿Qué es lo que me va a permitir, qué parte de mí va a permitir que sea autorrealizada al escribir este proyecto? Y sobre todo, ¿qué mensaje quiero dar con este proyecto? Lo más importante de todo, porque tanto sea de no ficción o de novela, queremos dar un mensaje a ese lector, a quien nos lea. Entonces, esas preguntas son primordiales. ¿Por qué? Para tenerlas presentes en todo momento. Porque como todo proyecto, como toda decisión que tomamos, luego de un tiempo, si no la releemos todos los días, como vamos cambiando y vamos siendo influidos por el exterior, luego no reconocemos y nos perdemos en ese mar que no sabemos para dónde tirar y por dónde seguir. Entonces, este es otro tip para esa pregunta, justamente para ese momento oscuro del
del escritor, que es, dejo reposar el manuscrito y ahora resulta que esto lo escribió otro, yo no lo he escrito, ¿no? Sí. Entonces es un tip importante al iniciar nuestro proyecto, hacernos todas estas preguntas, plasmarlas y dejarlas a la vista, porque cuando flaqueemos en ese aspecto o no nos reconozcamos en la escritura, tenemos que volver a la esencia, ¿vale? La frase es esa, volver a la esencia y el por qué y qué queremos lograr y qué mensaje queremos dejar, ¿no? Sí, importantísimo eso que a veces, pues en esos momentos duros del escritor que es permanente, y nos sentimos desanimados y sabemos que algo nos dice hay que seguir, pero el sentimiento de desánimo, de frustración es grande. ¿Qué nos recomiendas para cumplir, volver a esas preguntas y llenarnos nuevamente como de esa energía que necesitamos para continuar? Tal cual, Rubí. Mira, esto es lo que me estás preguntando, es otra cosa que nos ocurre mucho, que es, vale, ¿ahora por dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quiero salir corriendo y no escribir más y no ver más esto? Porque me he metido en un berenjenal, como se dice aquí, o en un torbellino, en un laberinto que no sé cómo salir. Entonces, ahí surge la ansiedad del escritor y surge el estrés del escritor. Ojo, esto es muy importante, porque literalmente lo que nos provoca es la necesidad de dar carpetazo, cerrar ese manuscrito y salir corriendo y no tocarlo más. Así es. Así es. Entonces, ahí es cuando estamos a mitad de camino. Entonces, aquí sí lo que debemos hacer es, primero, todas las pautas anteriores, ¿sí? Y la última pauta, que es para enfrentar esto, que es lo más complicado, y para poder seguir adelante, buscar, tener esa energía, es encontrar esa alineación, sentirnos alineados con ese proyecto que iniciamos. ¿Para qué? Para poder continuar. Ahora, aquí hay que, como decía, ¿no? Hay que antes poner en práctica las pautas anteriores, tener presente esto anterior que hemos dicho, de recordar por qué iniciamos este proyecto y qué beneficio y qué satisfacción nos va a dar. Y antes de seguir dando la última pauta, Ruby, quiero comentar que es importante que sepamos que el camino del autor no es nada fácil. Porque aquí hay un falso mito que es, uy, qué bien, soy escritor, estoy todo el tiempo happy, súper bien, qué bueno, eres autor, eres escritor, escribes libros, qué buena vida. No, lo que ocurre con el escritor es importante desmitificar eso de esa vida idílica y bueno, lo que es happy, como digo yo, feliz. ¿Por qué? Porque hay momentos de altibajos como en todo proyecto. Es una montaña rusa, una montaña de emociones que vamos a tener al escribir como autores. Entonces, al tener esta pauta clara, sabemos que nos vamos a encontrar con todos estos puntos oscuros, pero sabemos que forma parte de ese camino. Ahora, la satisfacción que vamos a tener de luego conseguir ese resultado, escribir ese libro y sobre todo que luego nuestros lectores, digamos que a nuestros lectores les llegue ese mensaje que nosotros queríamos, pues esa es la satisfacción más grande. Y más, por ejemplo, en no ficción, donde ayudamos siempre a alguien, es la satisfacción más grande, y sobre todo en novela también, donde, bueno, mira, ayudamos también en los pasatiempos de esos lectores ávidos por ese tipo de novela, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro esto, que forma parte de nuestro camino y que es normal y natural, que no somos raros porque nos ocurra esto, ¿sí? Que esto forma parte de la vida del autor. Y el último tip que os voy a dar es justamente que está relacionado con este regalo que quiero haceros a todo tu público, Ruby, que es utilizar, como antes nombramos, que forme parte de la vida del autor el mindfulness y la atención plena.
nos va a ayudar muchísimo a apaciguar esos momentos de estrés y de ansiedad que nos va a provocar en algún punto el escribir una obra, ¿no? Sí o sí es raro el momento bueno, es raro que un escritor no sufra estrés o ansiedad en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque es desafiante, pero también es muy gratificante. Entonces, tomar como hábito el mindfulness y la atención plena nos va a permitir centrarnos y enfocarnos solo en lo más benévolo para terminar y seguir adelante en nuestro proyecto, para poder seguir hilando esa secuencia de personajes en la novela y para poder ayudar a transformar la vida, por ejemplo, en la no ficción, a estos lectores. Entonces, os voy a regalar 7 días de un audiocurso gratuito que he preparado para poder aplicar la atención plena en nuestra vida, que nos va a ayudar para escribir mejor y para poder llevar una vida un poco más armónica, sobre todo la vida del autor, ¿no? Nos va a enseñar este curso que he creado, yo lo aplico en mi vida, y con todos, bueno, a quienes ayudo también, y es justamente a poder apaciguar esas emociones negativas que nos bloquean, a poder controlar esa ansiedad y ese estrés, a decirle a nuestros pensamientos negativos que nosotros somos los que gestionamos y no ese parlanchín manda, sino que mandamos nosotros, ¿no? Entonces la atención plena a mí me ha dado muchísimos resultados y a la gente que me rodea, y bueno, sobre todo en la academia, donde ayuda a mucha gente, sobre todo a poder gestionar esa vorágine de emociones que tenemos al escribir y poder salir adelante. Y además, la resiliencia, justamente la atención plena, bueno, también lo explico en el libro, la atención plena junto con la resiliencia son el combo perfecto, el mix perfecto para poder salir adelante, no solo al ser escritores, sino de aplicarlo en todos los ámbitos de nuestra vida. Luego, cuando Sí. conozcamos la resiliencia y la atención plena, va a ser difícil no aplicarlo en otras áreas, porque vamos a ver resultados y ya lo incorporamos tanto en nuestra vida que lo aplicamos en todas las áreas. Así que bueno, espero que os haya ayudado, aunque sea en un poquito, en un mínimo, a poder seguir adelante en esas obras maravillosas que vais a crear. Bueno, ahí está Gabriela García González, nuestra invitada de hoy, con todos estos tips, estas herramientas poderosas. En resumen, chiquito, darte permiso de sentir la sensación de frustración, de esa página en blanco, de ese sentimiento de frustración, dejar fluir esa emoción, darle tiempo al escrito, estar muy alineados con el propósito, el para qué escribo, qué mensaje quiero dar y con sentir la satisfacción que luego vamos a tener en los autores. Y muchas gracias también por ese tips maravilloso de la atención plena, del mindfulness, por el regalo que le haces a nuestros oyentes y las personas que están viendo esta entrevista. Ha sido un placer tenerte en mi canal y bueno, espero que te podamos seguir teniendo aquí en otras oportunidades, Gaby. Claro que sí, cuando quieras. Un gustazo. Bueno, que estés bien. Chao. Adiós, Rubí.